A veces todo en la vida sucede por una razón y solo después de mucho tiempo entendemos el verdadero motivo. Elena tenía 27 años. Trabajaba en una panadería sencilla en la ciudad de Santa Lucía y vivía en una casa de 2 habitaciones donde apenas cabían sus sueños. Nunca se quejó de la vida que tenía, pero llevaba dentro de sí esa inquietud silenciosa de quien siente que nació para más de lo que está viviendo. Una señora amiga de su madre, ya fallecida, le había contado sobre el tío Bernardo, un hombre distante con quien su madre intercambiaba cartas y que había dejado una casona en una colina sin herederos conocidos. Elena pasó meses buscando una carta que probara el parentesco, revolviendo en cada caja, en cada cajón, en cada pliegue de las pertenencias que su madre había dejado atrás. Y cuando ese papel amarillento y cuidadosamente doblado apareció entre las últimas cosas que aún no había examinado, ella sintió que la vida estaba a punto de cambiar de verdad. Fue hasta el encargado responsable de la propiedad con la carta en las manos y la esperanza en el pecho, sin saber si sería escuchada o despedida con cualquier excusa. Mostró el documento con cuidado, explicó quién era, de dónde venía y por qué esa casa le pertenecía por derecho, con la voz firme de quien cree en lo que dice. El encargado pidió algunos días para verificar todo. Y esos días fueron los más largos que Elena había vivido en los últimos tiempos. Cada amanecer cargando una mezcla de fe y miedo que ella no sabía muy bien explicar, pero la respuesta llegó y era la que ella esperaba. La propiedad era suya, heredera legítima de Bernardo, reconocida y registrada como tal. Elena cerró los ojos por un momento al oír esas palabras y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la sensación de que el suelo bajo sus pies era sólido y verdadero. Esa noche no durmió pensando en todo lo que estaba por venir. Con los ahorros que había reunido con mucho sacrificio, Elena compró un caballo fuerte y una carreta resistente y pasó 2 días organizando todo lo que llevaría para la nueva vida. Dobló cada prenda de ropa con cuidado, envolvió las herramientas que sabía que necesitaría para las reparaciones que el encargado había mencionado y separó los suministros necesarios. Lo que quedaba atrás era apenas el comienzo, lo que venía por delante era la vida que ella había elegido para sí misma. Respiró hondo, tomó las riendas con las manos firmes y dejó Santa Lucía atrás mientras el sol subía en el cielo de la mañana. El camino estaba abierto y ella estaba lista. El viaje fue largo y el camino no siempre fue fácil. Caminos de tierra apisonada, subidas y bajadas de colinas y un sol que se volvía demasiado caliente en las horas del mediodía. Pero Elena no se quejó. Tarareó en voz baja por un tiempo, observó el campo que iba cambiando de color a medida que avanzaba y dejó que el pensamiento vagara por esa casa que aún no había visto, pero que ya sentía como suya. El encargado había avisado que la propiedad estaba bastante dañada y necesitaría reparaciones, pero ella había decidido que eso no sería un problema, pues manos dispuestas y voluntad firme construyen más que cualquier fortuna. En el segundo día, el paisaje se fue volviendo más verde y las montañas a lo lejos dibujaban un horizonte hermoso. Y Elena sintió el corazón acelerarse cuando el camino comenzó a subir suavemente en dirección a la colina y entonces a lo lejos divisó la casona. Era más grande de lo que ella esperaba. Ventanas altas y anchas que parecían mirar el paisaje con una curiosidad silenciosa, madera oscura y bien trabajada que el tiempo había envejecido, pero no destruido. La entrada estaba marcada por un sendero de piedrecillas claras que conducían hasta la puerta principal. Y Elena bajó de la carreta despacio, los pies tocando el suelo con una reverencia casi involuntaria, como quien pisa tierra suele hacer. Y entonces Carlos levantó los ojos del plato y dijo con esa voz directa, pero tranquila: ¿conocía a su tío, señorita? Elena levantó la mirada hacia él y respondió con la sequedad de una sola sílaba: no. Él la miró por un segundo con esa paciencia que ella había aprendido a reconocer como una característica verdadera de él y no solo una pose. Y entonces dijo con calma: dije que no necesitamos estar en guerra o en silencio durante este tiempo, señorita. Elena lo miró con una frialdad que ella misma sabía que estaba siendo levemente exagerada, pero la mantuvo de todos modos. No tengo intención de abrir mi vida al Señor. Carlos suspiró levemente, no con impaciencia, sino con esa resignación tranquila de quien decide intentar desde otro ángulo.
Creo que sería interesante que nos conociéramos mejor, dijo él. Y Elena levantó los ojos con una expresión que pedía una explicación. Porque estamos compartiendo una casa desde hace 5 días. Respondió él con una sonrisa pequeña y genuina en la comisura de la boca. Y somos dos completos desconocidos. Ella suspiró, lo miró por un momento y entonces dijo con esa ironía discreta que a veces se escapaba antes de que pudiera contenerla: tiene una buena noticia para mí. Va a decirme que renunció. Carlos rió una risa corta y real y respondió: no, señorita, no he renunciado ni tengo intención de hacerlo. Elena lo miró con esa expresión que mezclaba frustración con una resignación que no quería mostrar. Y entonces dijo con la firmeza de siempre: entonces no tenemos nada que conversar. Se levantó de la silla y salió de la cocina, dejando el silencio con él. Carlos se quedó sentado a la mesa después de que ella salió mirando el plato de guiso. Había algo en esa mujer que lo intrigaba de una manera que no sabía muy bien nombrar, una especie de campo magnético que atraía su atención sin pedir permiso. Desde Marta nunca más había mirado de verdad a ninguna mujer. Había pasado años enteros sin que ningún rostro ni ninguna presencia llegara siquiera a despertar algo más que una cortesía educada. Pero Elena tenía algo, una combinación de terquedad y dignidad, y esa belleza directa que no se anuncia, que simplemente está allí y es. Y él se sorprendía notándolo contra su propia voluntad. Se levantó despacio, lavó los platos con esa calma de quien tiene tiempo y luego preparó 2 tés con las hojas que ella había traído en las provisiones. Sabía exactamente dónde había ido. La biblioteca estaba iluminada por el amarillo tenue de la vela cuando él entró y Elena estaba de pie junto a la estantería con un libro en la mano, el cabello castaño suelto sobre la espalda. Ella lo vio entrar y él vio que ella lo vio, pero ninguno de los dos dijo nada por un momento. Él dejó la taza de té despacio sobre la mesa y luego caminó por la biblioteca con ese paso desacelerado de alguien que no tiene prisa por llegar a ningún lado. Cuando llegó cerca de la chimenea, sus ojos fueron naturalmente hacia el pequeño cuadro de Sofía y lo tomó con esa delicadeza específica de quien está tocando algo que no es solo madera y pintura. Elena lo observó desde donde estaba, sin moverse, sin hablar, y entonces vio lo que no esperaba ver. Los ojos de él se volvieron demasiado brillantes de repente. Una emoción que claramente no pretendía mostrar, pero que vino de un lugar demasiado profundo para ser controlada a tiempo. ¿Por qué estás solo en esta casa?, preguntó ella con una voz más suave de la que había usado con él hasta entonces. Casi sin darse cuenta de que había decidido preguntar. ¿Por qué no está con su hija? Carlos levantó los ojos del cuadro y la miró por un largo momento antes de volver a colocar el pequeño cuadro en la repisa de la chimenea con el mismo cuidado con el que lo había tomado. Suspiró hondo, el aire saliendo despacio como quien está decidiendo en tiempo real cuánto va a revelar. Y entonces dijo con esa voz que había perdido toda firmeza: Sofía falleció hace 5 meses. No lo comunicamos a la ciudad todavía. Mi hermano lo contará dentro de un mes cuando asuma el ducado. Las palabras salieron simples y directas como él siempre hablaba, pero llevaban un peso que Elena sintió en su propio pecho como si fueran suyas. Ella bajó el libro que tenía en la mano sin darse cuenta y se quedó mirándolo con esa apertura involuntaria de quien fue sorprendida por el dolor del otro. Lo siento mucho por su pérdida, dijo ella, y lo dijo despacio con esa sinceridad que no necesita muchas palabras para hacerse sentir. Realmente no había oído nada en la ciudad sobre eso, ningún rumor, ningún comentario. Y eso explicaba el silencio cuidadoso que había percibido alrededor del nombre Mendoza en las últimas semanas. Miró el cuadro de la Margarita y dijo con una voz aún más baja: es muy bonito el cuadro de ella. Carlos sonrió, una sonrisa que tenía nostalgia en cada milímetro, y respondió: ella era muy talentosa. Guardó silencio por un segundo y entonces continuó como si las palabras salieran solas ahora que había empezado: no soporté quedarme allí. Todo me la recordaba. Elena lo miró con esa comprensión que viene de quien también ya perdió y dijo casi en voz baja: por eso pasó el título a su hermano. Él asintió solamente sin palabras y entonces dijo: ahora entiende por qué no puedo renunciar a este lugar.
Señaló la taza sobre la mesa. Tome su té antes de que se enfríe, dijo y salió de la biblioteca. Elena se quedó quieta por un momento. Después de que sus pasos desaparecieron en el pasillo, mirando la taza humeante que él había preparado y traído sin que ella lo pidiera. La nieve seguía afuera. El viento movía los árboles con ese sonido largo y bajo del invierno, y la chimenea crepitaba despacio en el silencio de la biblioteca. Él había perdido a su hija y había venido a ese lugar aislado en lo alto de una colina porque era el único rincón del mundo que no tenía recuerdos de ella grabados en cada pared. Elena miró el cuadro una vez más, luego tomó la taza con ambas manos para sentir el calor y se sentó en el sillón, junto a la chimenea con ese peso nuevo que la tarde había puesto sobre ella. Cada día que pasaba hacía más difícil imaginar cómo sería posible quitarle esa casa a aquel hombre. Y más difícil aún era admitir que eso había empezado a importarle de una manera para la que no estaba preparada para sentir. A la mañana siguiente Elena despertó con una luz diferente en la habitación, más clara, más blanca, y fue hasta la ventana con esa esperanza discreta de quien no quiere entusiasmarse antes de estar segura. La nieve había cesado durante la noche y el cielo estaba despejado por primera vez en días. Ese azul frío y nítido del invierno que parece más grande que el cielo de cualquier otra estación. El valle allá abajo estaba completamente cubierto de blanco, los árboles cargados, los techos de la casa y del establo pareciendo un cuadro que alguien hubiera pintado con mucha paciencia y poca prisa. Se cambió. Se puso el chal rosa sobre los hombros porque el frío dentro de la habitación todavía mordía y bajó las escaleras. Recorrió la sala, la cocina, el pasillo, pero no lo encontró en ninguno de los cuartos de la casa. La casa estaba silenciosa y ella fue hasta el establo para alimentar a los caballos. Fue dentro del establo que oyó el sonido, ese ritmo preciso de hacha contra leña que venía de afuera con la regularidad de quien ya llevaba un tiempo trabajando. Miró por las rendijas de la pared de madera y lo encontró allí. Carlos con abrigo marrón, los hombros anchos moviéndose con cada golpe certero, la leña partiéndose limpia por la mitad y cayendo a ambos lados con esa facilidad de quien tiene fuerza de sobra para lo que está haciendo. Elena se quedó quieta por un momento más largo de lo que pretendía, observando esa figura que el frío de la mañana volvía aún más nítida y sintió que estaba fijándose en él de una forma que no había planeado y que no sabía muy bien cómo detener. Era diferente a ver a un hombre que se presenta con título y carruaje. Era otra cosa ver a alguien que trabaja con sus propias manos sin ceremonia, y eso tenía un peso que ella no esperaba sentir. Salió del establo con pasos firmes y fue hasta él. Y cuando Carlos la oyó acercarse, bajó el hacha y se volvió con esa naturalidad de quien no necesitó ajustar nada en la expresión. Elena se detuvo a unos pasos, las manos dentro del chal y dijo antes de que el silencio se volviera demasiado pesado: disculpe por lo de ayer, fui inconveniente con usted. Él la miró por un segundo y luego sonrió. Esa sonrisa que ella había aprendido a reconocer como genuina porque aparecía despacio, sin prisa, sin intención de impresionar a nadie. No se preocupe, dijo él y luego añadió con una ligereza natural, y dejemos las formalidades. ¿Puede llamarme Carlos? Elena sintió las comisuras de la boca subir antes de que pudiera decidir si quería sonreír o no y respondió: está bien, Carlos. ¿Quiere ayuda? Él inclinó levemente la cabeza hacia un lado y dijo: si quiere poner la leña cortada en el carrito, se lo agradezco. Pasaron toda la mañana en eso, él cortando y ella apilando en el carrito de madera que luego arrastraban juntos hasta la entrada de la casa. Y había en eso una simplicidad que Elena no esperaba, un confort silencioso que se va instalando cuando dos personas trabajan juntas sin necesidad de llenar el espacio con palabras. El frío mordía las mejillas y dejaba los dedos entumecidos, pero el esfuerzo calentaba por dentro. Y cuando terminaron, había leña suficiente apilada en el porche para durar muchos días más. Después del almuerzo, Carlos preguntó con esa calma de siempre si ella quería conocer los lagos de la propiedad. El frío había dejado el agua casi congelada en las orillas, explicó. Y los peces descendían a las capas más profundas, haciendo la pesca más difícil, pero no imposible para quien supiera dónde buscar. Elena miró el valle cubierto de nieve afuera y aceptó.
Porque había allí una curiosidad genuina que ya no lograba disimular por completo. Los dos lagos estaban cerca uno del otro, separados por una franja de tierra cubierta de pinos que el invierno había transformado en un pasaje de cuento, las ramas cargadas de nieve blanca que crujía levemente cuando el viento pasaba. Incluso con todo cubierto por esa capa uniforme de blanco, la belleza del lugar era innegable. El tipo de belleza que no necesita verano ni hojas verdes para imponerse, que existe en la forma de la tierra, en la curva de las colinas, en la manera en que la luz baja del invierno toca el agua casi congelada y la hace brillar de un modo que no se parece a nada más. Carlos le dio una caña, le mostró cómo colocarla, cómo sostenerla, cómo sentir cuando había movimiento allá abajo sin espantar lo que estaba llegando. Se quedó a su lado durante los primeros minutos, el brazo casi rozando el de ella mientras ajustaba el ángulo de la caña, y la voz baja explicando con esa paciencia que él parecía tener en reserva infinita. Se quedaron allí casi 2 horas. El silencio de la nieve a su alrededor, el sonido suave del agua que no se había congelado completamente en él centro del lago, la respiración de cada uno formando pequeñas nubes blancas en el frío de la tarde. Carlos pescó 4 con esa habilidad de quien practica desde hace semanas y Elena pescó 1 con una victoria que fue celebrada por ella con una satisfacción desproporcionada que lo hizo sonreír sin lograr ocultarlo. En el camino de regreso, él dijo, hay una cascada magnífica aquí en la propiedad. Si el tiempo mejora, te la mostraré. Era algo extraño de decir, pensó ella, él queriendo mostrar los secretos de una propiedad que aún disputaban, como si por un momento ambos hubieran olvidado que había un proceso pendiente y una cuestión por resolver, pero ella no replicó porque se había prometido a sí misma ser amable con él hasta que las cosas se decidieran, y porque había algo en esa tarde que no quería interrumpir. Mientras él preparaba los peces con esa destreza de quien pasó semanas aprendiendo a arreglárselas solo, Elena se sentó a la mesa y dijo con una voz más abierta de la que había usado con él hasta entonces, yo no conocía a mi tío. Mi madre y él no se llevaban bien. El hecho de que ella quedara embarazada sin casarse los alejó. Una amiga de mi madre, que sabía todo, me contó sobre la casa y fui hasta el encargado en la ciudad. Contó el resto de espacio, la búsqueda de las cartas, la espera, la respuesta que había llegado como un regalo que ya no esperaba recibir. Cuando terminó, lo miró y preguntó, ¿y lo más extraño es cómo lograste comprarla? Carlos suspiró, bajó el cuchillo por un momento y respondió con esa honestidad directa que era característica de él, compré la casa hace unos 45 días. Debes haber recibido la respuesta cerca de una semana después. La información probablemente se cruzó en el camino. Tal vez más de una persona se encargó de esos papeles sin que una supiera lo que la otra estaba haciendo. Elena se quedó en silencio por un momento mirando la mesa y luego dijo despacio, Carlos. Yo entiendo por qué estás aquí. Carlos levantó los ojos hacia ella con una sonrisa que tenía algo de alivio genuino y respondió, lo sé, y ahora yo también te entiendo. Había algo diferente en ese momento, un equilibrio nuevo que se instaló entre los dos sin que nadie lo declarara, como cuando una tensión que se ha llevado demasiado tiempo finalmente se disuelve y lo que queda es simplemente el peso real de las cosas. En la cena conversaron de verdad por primera vez. Ella habló de la panadería, del olor del pan en la madrugada, de las manos que siempre quedaban con harina en los pliegues. Él habló de cómo era ser duque en Santa Lucía, de las audiencias, de las decisiones que pesaban sobre muchas vidas, del cansancio específico de quien carga un título que no eligió. Pero aprendió a respetar. Por primera vez parecían 2 amigos compartiendo una mesa, no 2 personas en disputa por el mismo techo. El frío empeoró cuando cayó la noche. Elena despertó de madrugada con esa sensación de que el aire dentro de la habitación había cambiado, un frío diferente, más cortante, que entraba por un lugar por el que no debería entrar. La chimenea estaba débil. La llama más baja de lo que había estado cuando se acostó y había una corriente de aire pasando por alguna rendija que apagaba el fuego antes de que lograra afirmarse. Se quedó acostada un rato, intentando ignorarlo, envolviéndose más en la manta, pero el frío seguía llegando con esa persistencia del invierno que no negocia. Se levantó despacio, se puso el chal sobre los hombros y decidió ir
a la sala donde la chimenea principal era más grande y más protegida. Abrió la puerta de la habitación con cuidado y salió al pasillo oscuro. La puerta de la habitación de Carlos se abrió antes de que ella llegara a la escalera. Él estaba allí, una camisa blanca de lino sobre los pantalones, el cabello ligeramente despeinado de quien fue despertado por el menor ruido, y había una atención inmediata en su rostro que ella no esperaba encontrar en alguien que acababa de salir del sueño. ¿Está todo bien?, preguntó él con la voz baja de la madrugada. La chimenea no mantiene el fuego. Encendido, respondió ella, abrazando el chal con ambos brazos. Él entró en su habitación sin ceremonia. Examinó la chimenea con esa atención práctica de quien había arreglado cosas en esa casa durante semanas y dijo: creo que la protección se rompió. Mañana la revisaré. Luego tomó el colchón que estaba doblado en la esquina de la habitación y ella preguntó con una desconfianza discreta, que ella misma reconoció como exagerada: ¿qué está haciendo? Ven a mi habitación, dijo él con la simplicidad de quien está resolviendo un problema práctico y nada más. La chimenea está bien y está bien caliente. Vio la reserva en los ojos de ella antes de que dijera cualquier cosa y añadió con esa firmeza tranquila que ella había aprendido a reconocer como honesta: quédate tranquila. Soy un hombre de respeto, Elena. Duerme en la cama y yo dormiré en el suelo en el colchón a menos que prefieras congelarte aquí. Ella lo miró por un segundo, midiendo, evaluando, y luego dijo: está bien. En su habitación, la chimenea crepitaba fuerte y el calor era real e inmediato después del frío del pasillo. Él colocó el colchón en el suelo con esa naturalidad de quien no está haciendo ningún favor especial, se quitó la camisa sin ninguna ceremonia y se acostó de lado. Y Elena miró rápidamente hacia otro lado y se acostó en la cama. La sábana tenía su olor. Algo limpio y cálido que ella intentó no notar, pero notó. Desde el suelo, Carlos se quedó mirando el techo y pensó que antes de que ella llegara había paz en esa casa y que esa paz se estaba volviendo complicada de una forma que no estaba listo para examinar, y la presencia de ella allí se estaba acercando cada vez más a él, y él estaba empezando a gustarle eso. Por la mañana temprano, Carlos fue a examinar la chimenea de la habitación de Elena con esa atención metódica de quien aprendió a diagnosticar problemas antes de intentar resolverlos hasta encontrar lo que buscaba. Entonces le dijo con esa practicidad directa que ella ya conocía bien: el sombrerete de hierro forjado se oxidó por dentro. Solo el herrero de la ciudad puede hacer uno nuevo. Elena cruzó los brazos y lo miró con esa resignación de quien se está quedando sin argumentos frente a las circunstancias. Y él añadió con una naturalidad que no tenía ninguna segunda intención: tendrás que seguir durmiendo en mi habitación. ¿Está bien? Ella lo miró por un momento y respondió con esa honestidad directa que era su marca: no tengo mucha elección, ¿verdad? Carlos dijo que podía dormir en la sala para que ella estuviera más cómoda, pero Elena lo miró y respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma: la sala es fría, Carlos. Creo que podemos compartir la habitación sin problemas. Había en eso una confianza que ella no había planeado sentir y que había llegado despacio día tras día hasta instalarse de un modo que parecía natural. Él asintió sin hacer comentarios. Como quien entiende que algunas cosas no necesitan más palabras que las que ya fueron dichas. Elena se sorprendía mirando por la ventana varias veces al día, esperando que la nieve diera una tregua. Pero el cielo seguía bajo y cerrado, como si hubiera una fuerza mayor decidida a mantenerlos allí en esa casona de madera y piedra en lo alto de la colina. Y mientras la nieve no pasaba, la vida dentro de la casa fue creando sus propios ritmos, sus propios rincones, sus propias conversaciones que duraban más de lo planeado. Ordenaron la biblioteca juntos y Carlos construyó 2 armarios nuevos en la pared con maderas que había guardado para otras reparaciones, midiendo, cerrando y clavando con esa concentración silenciosa de quien disfruta lo que está haciendo. Elena organizaba los libros por lado y a veces uno decía algo sobre la casa, sobre cómo podría quedar y el otro respondía y la conversación seguía por un camino que ninguno de los dos había planeado. Recorrer juntos. Era extraño y al mismo tiempo completamente natural. 2 adultos intercambiando ideas sobre cortinas y estantes y la posición de la mesa, como si aquello fuera asunto suyo por
Derecho como si la cuestión pendiente sobre quién se quedaría allí no existiera afuera, esperando ser resuelta. Ella miró el pequeño cuadro de Sofía que estaba en la chimenea de la biblioteca y dijo: con suavidad, ese cuadro quedaría muy bonito en la sala donde todos los que entraran pudieran verlo. Carlos la miró por un segundo y había gratitud en esa mirada que no necesitó poner en palabras. Los días fueron pasando con un frío demasiado intenso para pescar y se quedaban dentro de la casa cubiertos por mantas gruesas, sentados en los sillones de la sala o de la biblioteca con tazas de té en las manos, conversando durante horas con esa facilidad que va surgiendo entre las personas que dejan de guardarse. En un día en que la nieve había cesado durante algunas horas, Carlos salió temprano con el arco y el carcaj a la espalda y el paso decidido de quien sabe lo que va a hacer. Regresó al atardecer cargando un ciervo con esa satisfacción honesta del cazador, que no necesitó suerte porque sabía lo que estaba haciendo. Elena aplaudió con un entusiasmo que ella misma reconoció como completamente genuino. Tomó la cocina con esa desenvoltura de quien ama cocinar de verdad y preparó un asado que llenó la casa entera con un aroma que parecía hecho especialmente para noches frías. Comieron con ganas, pan caliente al lado, y había en la mesa esa alegría sencilla de dos personas que pasaron hambre de comida y de compañía, y que encontraron ambas cosas al mismo tiempo sin haber planeado nada de eso. Elena estaba en el último pedazo de un hueso cuando percibió la sonrisa discreta de Carlos, levantó la mirada y preguntó: ¿qué pasa? Ella lo percibió antes de que él respondiera, ese instante rápido en que la persona se ve a sí misma a través de los ojos del otro, y entonces soltó una carcajada genuina de esas que salen antes de que uno decida si quiere reír o no. «¿Notaste que no parezco una dama?», dijo ella, y había ligereza en eso. Una ligereza que solo existe cuando alguien está completamente a gusto. Carlos la miró con una sonrisa que tenía admiración en cada detalle y dijo con una sinceridad que no era un elogio calculado: «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido, Elena». Ella lo miró y respondió con esa ironía afectuosa que se había convertido en el lenguaje entre los dos: «Te creo porque en los lugares que frecuentabas antes no había mujeres como yo». Él rió y ella rió también. Y el fuego de la chimenea crepitó como si estuviera de acuerdo. Carlos sabía que ella siempre se ponía a la defensiva cuando algo se acercaba demasiado y lo entendía porque él mismo hacía lo mismo. Y el miedo que ella llevaba era el mismo que él llevaba, solo que con otros nombres y otras historias. De madrugada. Él despertó con un sonido que tardó un segundo en identificar, una tos seca y repetida que venía del otro lado de la cama, baja pero insistente. «¿Estás bien?», preguntó en la oscuridad. Pero no hubo respuesta. «Elena». La tos continuó. Se levantó, encendió la pequeña vela que estaba en la mesita y se acercó. Ella estaba acostada de lado, el cabello esparcido sobre la almohada. Y cuando él puso la mano en su rostro, sintió el calor antes incluso de estar preparado para sentirlo. Era fiebre alta, de esa que calienta la piel de un modo que no deja dudas. Y ella deliraba en voz baja con los ojos cerrados, palabras sin sentido de quien está dentro de un sueño febril que no controla. El corazón de Carlos se aceleró con esa urgencia antigua y familiar, y no se quedó quieto. Ni un segundo. Fue hasta la cocina, trajo la palangana con agua, los paños y empezó a hacer compresas con esa determinación de quien no va a perder esta batalla. Trabajó toda la noche a su lado, cambiando los paños cuando se calentaban, cubriéndola y descubriéndola según la fiebre subía y bajaba, hablándole con esa voz baja de quien sabe que la persona no oye, pero cree que la voz llega de algún modo. Había en cada gesto suyo un recuerdo que él no invitó, la memoria de otras manos pequeñas que había sostenido, de otra fiebre que había intentado bajar con la misma devoción y que no había cedido por más que él lo intentara. Pero esta vez la fiebre fue cediendo poco a poco. La respiración de Elena se fue volviendo más regular. La tos se fue espaciando y cuando el primer resplandor del amanecer empezó a aparecer por las rendijas de la ventana, ella estaba quieta y respirando con esa calma de quien pasó por lo peor y está saliendo del otro lado. Carlos se quedó mirándola por un largo momento, el alivio en el pecho más pesado de lo que esperaba. Y entonces, con el cansancio de una noche entera sin dormir, se acostó a su lado despacio para que si ella se movía o la fiebre volvía, él estuviera allí al lado.
Y sin darse cuenta terminó quedándose dormido. Elena abrió los ojos despacio con esa lentitud de quien está regresando de muy lejos. La habitación estaba iluminada con la luz blanca y fría de la mañana de invierno, y había un paño húmedo sobre su frente que tocó con los dedos antes de entender completamente dónde estaba. Miró la palangana al lado de la cama, los paños doblados, las señales de lo que había ocurrido mientras ella dormía y entonces se volvió despacio hacia el otro lado. Él estaba allí sin camisa. Dormido a pocos centímetros de ella. La respiración tranquila, el rostro relajado de un modo que ella nunca había visto, porque cuando estaba despierto siempre había estado de atención constante que rara vez lo abandonaba por completo. Elena se quedó inmóvil mirándolo, la anchura de los hombros, los músculos del brazo que descansaba sobre la manta y se preguntaba cómo ese hombre había llegado a su vida y por qué estaba siendo tan bueno con ella sin pedir nada a cambio. Y entonces una voz dijo sin que los ojos se abrieran: ¿Te está gustando lo que ves, Elena? Ella se sonrojó de un modo que no logró ocultar y estaba por levantarse cuando sintió la mano de él sujetar la suya con una firmeza gentil que no retenía pero invitaba. Lo miró y dijo: Carlos, no. Pero la voz salió débil y temblorosa, diciendo una cosa mientras el corazón decía otra completamente distinta. Él abrió los ojos y la miró con esa honestidad directa que era su rasgo más constante y dijo con una suavidad que ella no esperaba: deja de mentirte a ti misma. Sabes que algo está pasando entre nosotros. Ella abrió la boca para responder y no encontró palabras que fueran lo suficientemente verdaderas para decir en voz alta. Porque la conexión que había crecido entre los dos durante esos días de nieve y fuego y conversaciones largas estaba allí visible y real sin pedir permiso. Carlos levantó la mano despacio y tocó su rostro con esa delicadeza de quien sabe que está tocando algo que necesita ser tratado con mucho cuidado. Y entonces la besó. Fue un beso al principio, casi una pregunta que él hizo con los labios antes de tener el valor de hacerla con palabras. Y ella respondió con esa entrega silenciosa de quien finalmente dejó de contener lo que desde hacía mucho ya no lograba contener. Ella apoyó la palma abierta en el pecho de él y sintió el corazón latiendo fuerte bajo la piel caliente, ese ritmo acelerado que decía más de lo que cualquier palabra podría decir. Y había en eso una verdad tan simple y tan enorme al mismo tiempo que no sabía por dónde empezar a entenderla. Él se apartó un momento, solo lo suficiente para mirarla de cerca, con esos ojos verdes que llevaban tantas cosas que él rara vez dejaba salir, y preguntó con una ternura que no tenía ninguna pose: ¿Estás mejor? Me dejaste muy preocupado esta noche. Ella asintió sin palabras y él pasó los dedos despacio por el cabello de ella con ese cuidado de quien está tocando algo precioso. Y ella cerró los ojos sintiendo ese contacto que era al mismo tiempo protección y deseo y una gentileza que no había recibido de nadie en mucho tiempo. Entonces él la besó de nuevo y esta vez el beso ya no tenía la timidez del primero, tenía la certeza de quien ya atravesó la vacilación y llegó al otro lado. Elena sintió los brazos de él envolver sus hombros con esa firmeza suave que no aprieta, pero sostiene. Y había en ese abrazo una seguridad que no esperaba sentir. No allí, no con ese hombre. No de esa manera. Ella se rindió con esa entrega silenciosa de quien decide dejar de luchar contra algo que ya era inevitable desde hacía muchos días. Y entre ellos el mundo se fue volviendo más pequeño y más cálido, reducido a esa habitación, a esa cama, a ese fuego que crepitaba en la chimenea y proyectaba sombras doradas en las paredes de madera. La ropa fue quedando atrás con la misma naturalidad con la que las defensas fueron cayendo, despacio y sin prisa, y el frío del invierno afuera ya no existía, porque había un calor entre los dos que no necesitaba ninguna chimenea para sostenerse. Carlos la miraba con esos ojos que ella había aprendido a leer en las últimas semanas. Y en ese momento decían todo lo que él aún no había dicho en voz alta, que ella había llegado a esa colina y desordenado una paz que él creía haber encontrado, y que ese desorden se había revelado como la cosa más hermosa que había ocurrido en esa casona desde que él puso un pie en ella por primera vez. Y ella lo miraba de vuelta con esa honestidad que era su rasgo más verdadero, sin fingir que no sentía lo que sentía, sin disminuir lo que estaba ocurriendo con una racionalidad que en ese momento no servía para nada.
Se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma con esa delicadeza de dos personas que saben que lo que está ocurriendo no es pequeño, que lleva peso e historia y cuidado. Y que por eso merece ser tratado con una ternura que no se apresura ni se desperdicia. Cuando el silencio volvió, era un silencio completamente diferente de todos los otros que habían compartido en esa casa. Elena se quedó con los ojos cerrados y la cabeza sobre el pecho de él. La respiración finalmente tranquila después de una noche de fiebre y desvelo y escuchó el corazón de Carlos latiendo. Despacio y fuerte, ese corazón que se había quedado despierto toda la noche a su lado sin pedir nada a cambio. Él tenía el brazo envuelto alrededor de los hombros de ella con ese peso bueno de quien no va a ningún lado. Y la chimenea crepitó una última vez antes de quedarse en silencio. Y afuera la nieve cubría el valle en silencio, y allí dentro había dos personas que habían llegado a esa colina por caminos completamente diferentes y habían encontrado, sin planearlo y sin pedir permiso, algo que ninguno de los dos sabía que todavía estaba buscando. Las semanas que siguieron parecían pertenecer a otro mundo, un mundo que existía solamente en esa casona en lo alto de la colina, protegido por la nieve y por el silencio y por esa sensación extraña de que el tiempo había decidido detenerse especialmente para ellos. Los dos simplemente habían olvidado, o tal vez habían elegido olvidar que había una disputa, un proceso, una ciudad allá abajo, esperando una resolución que ninguno de los dos tenía ya prisa por buscar. Compartían la misma cama con la naturalidad de quienes siempre hubieran hecho eso. Y los días fueron ganando una rutina que era al mismo tiempo sencilla y completa. Había besos en el pasillo y abrazos que duraban más de lo necesario, y noches junto a la chimenea donde leían el mismo libro, y a veces ninguno de los dos leía realmente porque había cosas más interesantes que cualquier página. Pero ninguno de los dos había logrado poner en palabras lo que estaba ocurriendo, como si nombrarlo fuera también arriesgar. Y entonces, por un acuerdo silencioso, decidieron vivir un día a la vez, sin exigencias, sin preguntas, sin el peso del futuro. Un día encontraron 5 botellas de vino escondidas en el techo de madera de uno de los cuartos envueltas en tela vieja, como si alguien las hubiera guardado con la intención de volver a buscarlas algún día. Fue la alegría de los dos, un descubrimiento que pareció un regalo de esa casona, como si la propia casa estuviera celebrando algo que estaba viendo suceder dentro de sus paredes. Abrieron la primera botella esa misma noche, sentados en el suelo de la sala con las copas que ella había encontrado en un estante olvidado, y conversaron hasta tarde con esa ligereza de dos personas que ya no necesitan impresionarse una a la otra porque ya se han visto de verdad. El vino era bueno, más de lo que esperaban, y calentó por dentro de un modo que se sumó al fuego de la chimenea y a la risa que a veces salía de repente y otras veces quedaba quieta en la expresión. En esa sonrisa que aparece cuando alguien es feliz de un modo que no necesita explicación. Todo parecía estar perfecto y era exactamente eso lo que Carlos llevaba en sus pensamientos mientras los días pasaban, esa perfección en la que había dejado de creer que existiera y que había llegado sin avisar y sin pedir permiso en la forma de una mujer de ojos verdes y maleta gastada. Él estaba perdidamente enamorado de ella, y lo sabía con esa claridad que no deja espacio para la duda. Pero junto con esa certeza venía el miedo y el miedo crecía en la misma proporción que el amor. Porque Carlos había aprendido de la manera más dura posible que las cosas que más amamos son también las que más poder tienen para partirnos en dos. Había perdido a Marta. Había amado a Sofía con cada parte de sí mismo y la había perdido también. Y ahora estaba Elena con su terquedad y su risa, sus ojos verdes que parecían guardar un universo entero, y el amor que sentía por ella asustaba. Precisamente porque era enorme y porque él ya sabía lo que la inmensidad de un sentimiento puede costar. La nieve empezaba a bajar despacio. Las copas de los árboles ya mostraban el verde que había permanecido escondido bajo el blanco durante semanas. Y ese cambio lento en el paisaje decía que el mundo allá afuera estaba regresando, que la ciudad estaba allí, que las cosas necesitaban ser dichas antes de que las circunstancias las dijeran por ellos. Una tarde en que la luz entraba por las ventanas con una ligereza que no tenía desde antes del invierno, Carlos se acercó a ella. Despacio. Elena estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando el valle que iba reapareciendo bajo la nieve derretida, los brazos levemente cruzados sobre el pecho, el cabello castaño suelto
Sobre la espalda y había en esa postura algo pensativo que él reconoció porque era el mismo pensamiento que estaba en él desde hacía días. Necesitamos hablar, dijo él con esa voz directa y suave. ¿Qué era la suya? Ella se volvió y lo miró por un momento y luego asintió sin sorpresa, como quien también había estado esperando esa conversación. Fueron a sentarse junto a la chimenea de la sala. Los dos uno frente al otro y el fuego crepitó bajito, como si supiera que había algo importante a punto de ser dicho. Ella lo miró con esa atención firme y preguntó, ¿quieres hablar de la casa? Y él respondió sin dudar, quiero hablar de todo. No planeamos esto, dijo él. Y había en sus palabras una honestidad que no buscaba excusa ni arrepentimiento, solo la constatación simple de una verdad que los dos conocían. Pero pasó. Ella asintió en silencio, los ojos verdes fijos en él, con esa apertura de quien está dispuesta a oír todo lo que viene después. Él la miró y dijo: ¿Aún quieres ir a la ciudad a tratar lo de la casa? Y ella, sin apartar la mirada, respondió con esa firmeza suave que era tan característica de ella: quiero hablar primero de nosotros, Carlos. ¿Cómo será de ahora en adelante? El nombre salió de sus labios con una naturalidad que todavía lo tocaba siempre, y él sintió el pecho apretarse de ese modo específico que había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Respiró hondo y dijo todo de una vez con el valor de quien decide que el miedo ya no va a hablar más fuerte: Elena, no voy a mentir. Vine aquí para alejarme de todo, pero tú apareciste y no me imagino quedarme lejos de ti. Me enamoré, pero necesito que me digas si sientes lo mismo por mí. Ella sonrió, esa sonrisa que empezaba en los ojos antes de llegar a la boca, y dijo con una voz que tenía emoción en cada sílaba: claro que lo siento con toda la fuerza de mi corazón. Carlos sostuvo sus manos con ese apretón de quien está sosteniendo algo que no quiere perder, y por un momento se quedaron allí en silencio con esa confesión todavía caliente en el aire entre ellos. Pero entonces él volvió a respirar hondo y ella percibió que había más. Que esa conversación aún no había llegado a donde necesitaba llegar. Él la miró con una seriedad que no era frialdad sino peso, y dijo despacio, como si cada palabra necesitara ser colocada con cuidado en el lugar correcto: necesito decirte algo importante. Después de la muerte de Marta en el parto y después de perder a Sofía, tomé una decisión que no tomé a la ligera. Hizo una pausa y continuó: no quiero tener hijos, Elena. No porque no sepa amar, sino porque sé demasiado lo que es amar y perder, y ya no tengo fuerzas para arriesgar eso otra vez. La miró con esa honestidad que dolía de tan limpia y preguntó: si ese es tu sueño, necesito saberlo porque no voy a poder hacerlo realidad. Elena escuchó cada palabra con esa inmovilidad de quien está recibiendo algo que no esperaba y aún no sabe exactamente dónde colocarlo. Soltó sus manos despacio, se levantó y volvió a la ventana con ese paso silencioso de quien necesita un poco de distancia para pensar. El valle allá abajo estaba más verde que el día anterior, el deshielo trabajando despacio en el silencio de las montañas, y ella se quedó mirando ese paisaje sin realmente verlo. Los pensamientos. Yendo a un lugar que había guardado dentro de sí desde hacía algunos días, sin saber todavía cómo abrirlo. Carlos fue hasta ella con esa atención de quien acompaña cada respiración del otro y dijo, con una voz que tenía casi un cuidado excesivo, como quien sostiene una copa de vidrio fino: ¿quieres ser madre, verdad? Entonces Elena se volvió hacia él y había lágrimas en sus ojos verdes que no pedían permiso para caer. Y dijo con una voz que salió pequeña, pero cargada de todo: Carlos, estoy embarazada. El silencio que siguió fue distinto de todos los otros silencios que habían existido en esa casa. Él se quedó quieto mirándola como si las palabras hubieran llegado en un idioma que conocía, pero que necesitaba algunos segundos para traducir completamente. ¿Qué dijiste? Las palabras salieron casi sin sonido y ella repitió con los ojos llenos y la voz firme a pesar de todo: estoy esperando un hijo tuyo, Carlos. Él dio algunos pasos hacia atrás despacio. Como quien necesita espacio físico para procesar lo que el espacio interno no está logrando contener. Y había en su rostro una tormenta de cosas que se superponían unas a otras sin que ninguna lograra ser nombrada por completo. No puede haber pasado, Elena, dijo él y su voz estaba diferente, más cerrada, más distante. Lo pasó.
Estoy embarazada, respondió ella, simplemente sin retroceder, con la dignidad de quien no va a pedir disculpas por una verdad. Él la miró por un instante con esos ojos que ella había aprendido a leer, y que en ese momento eran ilegibles. Y luego salió por la puerta de la casa sin decir nada más. Elena se quedó de pie en medio de la sala, escuchando sus pasos alejarse, y luego el silencio que volvió como si siempre hubiera estado allí. Esperando. No fue tras él, que entendió que él necesitaba ese tiempo del mismo modo en que ella lo había necesitado en otros momentos y porque entre ellos había un respeto que era mayor que cualquier herida. Pasó el resto del día en la biblioteca intentando leer sin lograrlo, los ojos recorriendo las líneas sin registrar nada, los pensamientos girando alrededor de esa confesión que había salido antes de lo que ella había planeado, arrancada por ese momento específico, de una forma que no había podido controlar. La noche llegó y él no volvió para cenar y ella comió poco y casi sin sabor, sola en la mesa que se había convertido en el lugar de los dos. Mucho después, cuando la casa estaba completamente en silencio y ella acababa de acostarse en la cama, sintió el peso familiar del colchón cambiando a su lado, los brazos de él envolviéndola por detrás con ese abrazo que no tenía palabras pero lo tenía todo. Y los dos se quedaron quietos así, respirando juntos en la oscuridad hasta que el sueño llegó. Por la mañana ella abrió los ojos y la cama estaba fría del lado de él. Elena se quedó un momento acostada escuchando la casa, ese silencio diferente de cuando él estaba dentro y cuando no estaba, y había algo en el aire que no lograba nombrar, pero que hacía que el corazón latiera más rápido de lo que debía. Bajó, recorrió la cocina, la sala, la biblioteca. Llamó su nombre una vez y el eco volvió solo. Fue hasta el establo con la esperanza de que hubiera salido temprano a cazar. Pero cuando abrió la puerta y contó los caballos, sintió el frío llegar. Antes incluso de entenderlo por completo. Uno de los caballos no estaba en la cuadra. Volvió adentro corriendo, subió las escaleras con esa urgencia que el corazón ordena antes de que la cabeza termine de pensar, fue directo al armario y abrió las puertas. Algunas ropas habían desaparecido. Fue hasta la biblioteca con los pasos pesados de quien está retrasando llegar a un lugar. Pero sabe que no hay manera de no llegar. Sobre la mesita pequeña al lado del sillón, donde él solía sentarse, había una carta doblada, el papel sencillo que él había usado para tantas anotaciones. En esas semanas con su nombre escrito al frente con esa letra firme e inclinada que ella había aprendido a reconocer. Elena la tomó con ambas manos y se quedó así de pie en medio de la biblioteca, sosteniendo ese papel doblado que pesaba mucho más de lo que cualquier papel debería pesar, con el fuego apagado en la chimenea y el cuadro de Sofía en la pared de la sala y el olor de él todavía en el aire de ese cuarto que había sido de los dos durante tantas semanas. Se quedó un rato así sin abrirla, solo sosteniéndola, porque en el pliegue de ese papel había una frontera que sabía que una vez que la cruzara no habría forma de deshacer, y no estaba segura de estar preparada para saber qué había del otro lado. Elena abrió la carta. La letra de él era firme e inclinada. Respiró hondo. Acomodó el papel con dos dedos y comenzó a leer con esa atención de quien sabe que cada palabra va a importar y va a doler. Mi amor, lo que decidí hacer no es digno y me siento profundamente avergonzado mientras escribo cada una de estas palabras. Porque te amo, Elena. Te amo mucho de una manera que no esperaba volver a sentir en esta vida, que llegó sin avisar y fue creciendo cada día. En cada conversación, en cada noche junto a la chimenea. Te amo con una intensidad que me asusta y aún así me estoy yendo y sé que eso lo dice todo sobre el tamaño de mi debilidad. El dolor en mí. Pecho después de perder a Sofía es más grande que todo lo que existe dentro de mí, más grande de lo que aprendí a cargar, más grande de lo que puedo explicar a alguien que no vivió aquello. Sé que debería haberte dicho antes lo de la cuestión de tener hijos. Para mí nosotros dos habríamos sido suficientes para toda una vida. Y lo creí con todo el corazón. Pero no voy a poder ver a la mujer que amo pasar por un embarazo sabiendo lo que puede ocurrir. No puedo quedarme e imaginar perderte o perder a este hijo. Y sé que me vas a odiar por esto y entenderé si me odias. Porque yo mismo me odio ahora mientras escribo. Vas a tener un hijo mío y estoy huyendo.
Necesito poner estas palabras en el papel porque soy demasiado cobarde para decirlas de frente y tú mereces. Al menos esta honestidad que no supe tener cuando hacía falta. Mi miedo es más grande que yo, Elena, y aún no he aprendido a lidiar con él. Todavía no he encontrado dentro de mí el valor que a ti te sobra. Sé que podríamos haber enfrentado esto juntos. Sé que me dirías exactamente eso y tendrías razón, pero me fui de todos modos. No voy a dejar que les falte nada a ti ni a este niño. El hijo que esperamos llevará mi nombre y todo mi reconocimiento. La casa ya es tuya por derecho y haré que la documentación llegue hasta ti pronto. Enviaré a 5 personas de confianza para que se queden contigo y te ayuden en lo que sea necesario. Y un médico de la ciudad vendrá cada 2 semanas para cuidarte a ti y al bebé. Te enviaré dinero con regularidad. Nada, absolutamente nada te va a faltar. Eso lo prometo y lo cumpliré mientras tenga vida. No voy a pedir tu perdón porque creo que esta actitud mía es imperdonable y voy a tener que vivir con ello el resto de mis días. No merezco una mujer como tú. No merecía lo que encontré en esa casa y lo sé con una claridad que duele más que cualquier otra cosa que haya sentido. Te amo. Eso no cambia con la distancia y no va a cambiar con el tiempo. Carlos. Elena se quedó con los ojos fijos en su firma durante un tiempo que no logró medir, las lágrimas deslizándose por su rostro en silencio, calientes y pesadas. Sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Él se fue y la dejó allí embarazada, sola en esa casona en lo alto de una colina en medio del invierno, con una carta en la mano y un hijo creciendo dentro de ella. La herida en el pecho dolía de ese modo específico que solo existe cuando el dolor viene de alguien a quien se ama, mezclado con el amor que no se fue con él. Mezclado con la rabia y con la compasión que ella no quería sentir, pero sentía. Ella entendía su miedo. Había oído sobre Marta y sobre Sofía. Había tocado con sus propias manos la profundidad de esa herida que él cargaba. Pero entender el miedo no era lo mismo que aceptar la huida. Y podrían haber enfrentado aquello juntos, palabra por palabra, día tras día, con el mismo valor con el que habían construido todo lo que existió entre ellos. Pero él huyó. Él huyó. Y había una diferencia enorme entre un hombre que tiene miedo y un hombre que elige correr en lugar de quedarse. Ella iba a criar a su hijo sola. No lo necesitaba, se dijo a sí misma, y lo repitió una vez más hasta que sonara lo suficientemente verdadero como para sostenerse. Y así fue. La nieve fue desapareciendo despacio en los días que siguieron, las copas de los árboles reapareciendo con ese verde persistente que el invierno intenta esconder, pero nunca logra borrar por completo. El frío continuaba, pero Elena había aprendido a pescar con la paciencia que él mismo le había enseñado y salía por la mañana con la caña, y volvía con lo suficiente para el día. Carlos había dejado mucha leña cortada y apilada al lado del establo. Había dejado 3 caballos en las cuadras. Había dejado la casa reparada y firme, y había algo en todo eso que ella se negaba a llamar cuidado, aunque en el fondo supiera que era exactamente eso. Empezó una huerta en el lado sur de la propiedad, donde el sol llegaba más temprano, abriendo la tierra con las manos y plantando con esa atención de quien está construyendo algo que va a durar mucho más allá de ese invierno. 2 semanas después llegó un sobresellado con la documentación de la casa transferida definitivamente a su nombre y junto una bolsa pesada de monedas que tintineó cuando Elena la puso sobre la mesa de la cocina. Un mes después llegó un carruaje elegante por el sendero de piedrecillas claras y de él bajaron 5 personas con sus maletas y sus aires de quienes venían para quedarse, los empleados que él había prometido en la carta. Elena fue hasta la puerta. Los miró uno por uno y dijo con la voz firme de quien ya decidió, gracias por el viaje. Pero no necesitaré sus servicios. Tomó la bolsa de monedas y se la extendió al mayor del grupo. Devuélvanle esto a quien los envió. Al médico lo aceptó porque había una vida creciendo dentro de ella que no tenía nada que ver con el orgullo que necesitaba mantener y porque era lo suficientemente práctica como para entender que hay cuidados que se aceptan por el bien de quien aún no ha nacido. Elena empezó a coser la ropita del hijo sentada en el sillón de la biblioteca con el hilo y la aguja y la chimenea encendida,
y había en eso una paz que ella había aprendido a distinguir de la felicidad. Empezó también a arreglar el cuarto que sería para el bebé, con las manos ocupadas y la cabeza en otra parte, pero con una determinación que crecía dentro de ella en la misma medida que su vientre. Elena enfrentaba el embarazo sola y lo hacía con la cabeza en alto. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, en una biblioteca grande y silenciosa, Carlos caminaba de un lado a otro. Con ese paso de quien no logra quedarse quieto, porque es cuando los pensamientos se vuelven más ruidos. Hacía 2 meses que había vuelto a la mansión de Santa Lucía. 2 meses en los que Andrés lo observaba con esa atención discreta de hermano menor, que aprendió a leer al hermano mayor antes de aprender cualquier otra cosa. Esa tarde Andrés estaba sentado en el sillón con la paciencia de quien ya decidió que no se irá sin respuesta, y dijo con esa voz directa que siempre fue su marca: hace 2 meses que volviste y hasta ahora no quisiste decirme qué está pasando. Caminas de un lado a otro. Estás inquieto. Estás diferente. Ábrete conmigo. Carlos lo miró y respondió con la voz de quien está cargando algo demasiado pesado: no lo entenderías. Y Andrés dijo solamente: inténtalo. Entonces Carlos habló. Salió todo despacio y después demasiado rápido: las semanas en la colina, la nieve, Elena llegando con su atizador y sus ojos verdes y su terquedad que había desordenado una paz que él creía haber encontrado por fin, y el amor que había llegado sin pedir permiso, y la conversación junto a la chimenea, y las palabras de ella que aún resonaban dentro de él con esa claridad de cosas que no se borran. Andrés escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Y cuando Carlos terminó, hubo un silencio breve antes de que el hermano dijera con una voz que mezclaba incredulidad con una indignación contenida: la dejaste embarazada sola en esa colina. Carlos sintió que la culpa se volvía aún mayor de lo que ya era. Esa culpa que había crecido cada día desde que se fue y dijo con la voz de quien se está mirando a sí mismo, sin lograr gustarse: lo sé, hermano. Envié empleados, transferí la casa, mandé dinero, ella lo devolvió todo. Debe odiarme. ¿Qué clase de hombre soy yo? Andrés se levantó del sillón y dijo con una firmeza que no tenía crueldad, pero no ahorraba nada: ¿y qué clase de hombre eres, Carlos? Carlos lo miró y respondió con una honestidad que dolía de tan cruda: no lo sé, Andrés. No quiero pasar por todo lo que pasé otra vez. No consigo imaginar perderla o perder a ese hijo. Andrés se acercó un paso más y dijo con esa voz que mezclaba firmeza y ternura en la misma medida: hermano, la vida te dio una nueva oportunidad y estás aquí paralizado por el miedo. Dijiste que ella te ama, tú la amas y ahora estás aquí y ella está allá sola, llevando un hijo tuyo. Hizo una pausa y entonces dijo aquello que sabía que iba a llegar más hondo que cualquier argumento: ¿crees que Sofía estaría feliz con esto? Carlos se quedó quieto con ese nombre en el aire, sintiendo el peso específico que esas 5 letras siempre llevaban dentro de él. Si vuelvo no me va a perdonar, dijo Carlos con esa voz baja de quien está librando una batalla dentro de sí mismo. La dejé, Andrés, la dejé allá sola. Eso es imperdonable. Andrés lo miró con esa seriedad de quien sabe exactamente lo que necesita ser dicho y respondió con calma: la vida, hermano, está llena de sorpresas. Los dos eran dueños de la misma casa. Fuiste para huir de todo. Pero ese no era el plan de tu vida. Era para que tuvieras una nueva familia. Sofía siempre será tu hija y siempre estará en tu corazón. Y no puedes tener miedo de vivir esta experiencia otra vez por lo que ocurrió. A ella no le gustaría eso, tú lo sabes. Carlos miró al hermano con los ojos que esas palabras habían tocado en un lugar profundo y dijo con una sonrisa triste que tenía más emoción de la que lograba contener: soy el hermano mayor y eres tú quien me da consejos. Andrés sonrió y respondió: la vida no fue fácil para ti, hermano, pero ahora tienes otra oportunidad de ser feliz y quiero mucho conocer a mi sobrino. Carlos miró al hermano por un largo momento. Y entonces lo abrazó con ese abrazo de los dos, largo y verdadero, de esos que dicen todo lo que las palabras no alcanzan. Había en ese abrazo años de compañerismo y complicidad, la memoria de un
Niño de 9 años que se había quedado sin padre y de un joven de 20 que se había quedado sin saber muy bien cómo ser duque y hermano y padre al mismo tiempo y que había aprendido todo eso con la ayuda de aquel que ahora sostenía con firmeza. Carlos murmuró con la voz cargada: «Gracias por no soltar mi mano». Y Andrés respondió sin dudar con esa sencillez de quien dice una verdad que nunca necesitó ser prometida porque siempre fue: «Jamás soltaría tu mano, porque tú nunca soltaste la mía». Elena estaba en la biblioteca aquella tarde tranquila, cuando oyó un ruido que venía de algún lugar dentro de la casa y que no debería estar allí. Se detuvo, permaneció inmóvil un segundo escuchando y entonces el ruido volvió, esta vez más claro viniendo del piso de arriba. Dejó la costura a un lado despacio, fue hasta la chimenea y tomó el atizador de hierro con esa firmeza antigua de quien ya hizo eso antes y subió las escaleras con el paso cuidadoso de quien no quiere ser oída. El pasillo estaba en silencio. Su habitación estaba vacía cuando abrió la puerta. Pero la puerta del cuarto del bebé estaba abierta. Se acercó despacio, empujó la puerta con la punta de los dedos y se detuvo en el umbral con el corazón latiendo fuerte, porque parado en medio del cuarto, mirando las paredes con esa expresión de quien intenta comprender la magnitud de lo que hizo. Estaba él. Carlos se volvió, miró el atizador en su mano y dijo con una sonrisa triste que no tenía ninguna gracia: «Será mejor que retire estos atizadores de esta casa». Elena no sonrió. Se quedó en el umbral con el atizador aún en la mano y los ojos verdes fijos en él, con una expresión que mezclaba la herida de meses enteros con esa rabia profunda de quien fue dejada atrás en él. Momento más difícil. «¿Qué estás haciendo aquí, Carlos?». La voz salió fría y controlada de esa manera que ella usaba cuando estaba más herida que furiosa. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándola un momento como quien mide la distancia que creó entre los dos y entonces hizo algo que ella no esperaba. Fue hacia ella y se arrodilló a sus pies con esa humildad de quien no está actuando arrepentimiento sino viviéndolo de verdad. Y dijo con una voz que salió pequeña y cargada al mismo tiempo: «Perdóname, Elena. Pensé que no iba a poder pasar por todo esto otra vez y fui insensible contigo. Fui un cobarde». Ella miró a aquel hombre arrodillado en el suelo del cuarto y sintió algo apretarse dentro del pecho con una fuerza para la que no estaba preparada. Elena sostuvo su brazo con firmeza y dijo con la voz temblorosa a pesar de toda la determinación que intentaba poner en ella: «Carlos, levántate y vete». Las lágrimas corrieron por sus ojos antes de que pudiera decidir si quería llorar o no, y había en ese llanto un dolor que había guardado dentro de sí durante semanas. Sola en esa casa, sola en aquellas noches frías, sola con un vientre que crecía y un corazón que aún dolía. «Me dejaste aquí sola, Carlos, sola. Entiendo tu dolor por haber perdido a Sofía. Lo entiendo de verdad, pero podríamos haber enfrentado esto juntos». Él se puso de pie y la miró con esos ojos oscuros que cargaban una culpa que ninguna palabra lograba cubrir por completo y dijo con una firmeza que ella no esperaba encontrar en ese momento: «Ahora sé que sí, Elena, y no me voy. Dormiré en el establo si no me quieres aquí dentro, pero nada de lo que digas me va a apartar de ti. Sé que no podrás perdonarme ahora y esperaré el tiempo que sea necesario». Ella lo miró por un largo momento y dijo con esa honestidad que siempre fue suya: «Puede que tarde mucho, Carlos». Y él respondió sin vacilar: «Lo sé. Te amo y estoy dispuesto a esperar». Carlos se instaló en el otro cuarto sin quejarse, sin pedir más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y Elena realmente no se dio porque había cosas que necesitaban tiempo para cicatrizar. Y ella había aprendido a respetar ese tiempo. Pero él estaba allí y eso por sí solo fue cambiando la casa de una manera que ella notaba, pero no comentaba. Arregló el cuarto del bebé con esa dedicación de padre que intenta hacer por el hijo lo que no logró hacer por la madre. Instaló la cuna que había traído de la ciudad, hizo las repisas con la madera que había sobrado de otras reparaciones y compró los muebles que aún faltaban para que la casa tuviera por fin ese aire de hogar habitado que ella siempre había merecido tener. Elena lo extrañaba, el calor de su brazo, el olor de las sábanas, las conversaciones que duraban horas, y había noches en que esa añoranza pesaba más de lo que quería admitir. Pero necesitaba sentir que esta vez era para siempre.
Que él había enfrentado su propio miedo de verdad y no simplemente huido de una cosa para correr hacia otra. Y entonces esperó con esa paciencia de quien aprendió que lo que es sólido resistirá él. Peso del tiempo. El vientre fue creciendo con los meses y el médico que venía cada 2 semanas había explicado con cuidado todo lo que tendría que hacerse en caso de que el bebé decidiera llegar. Antes de que él pudiera estar presente, porque eran 2 días de viaje y la vida no suele consultar el calendario de nadie. Carlos escuchó cada instrucción con esa atención de quien guarda cada palabra en el lugar más seguro de la memoria, haciendo preguntas, tomando notas, preparando la casa para ese momento con una seriedad que Elena observaba desde lejos sin decir nada. Pero sin dejar de notar. Y entonces, en una noche de cielo despejado, cuando la casa estaba en silencio y las chimeneas calentaban cada habitación con esa luz dorada, rompió la fuente. Elena lo llamó con una voz que intentó ser tranquila, pero que llevaba urgencia en cada sílaba. Y él llegó al cuarto con ese paso rápido de quien había estado esperando ese momento. Sin desear que llegara demasiado pronto. Ella lo miró a los ojos y vio allí el miedo antiguo mezclado con una determinación que él había decidido poner por delante de todo. Y él vio que ella tenía miedo de que no fuera capaz. Carlos apretó la mano de ella con ambas manos y dijo con una firmeza que venía de un lugar dentro de él que había sido puesto a prueba y no se había quebrado. Puedo hacerlo. Quédate tranquila. Estoy aquí y todo va a salir bien. Ella lo miró con los ojos llenos de todo lo que había entre los dos, el dolor y el amor, y los meses difíciles y las noches. Junto a la chimenea, y preguntó con una voz que salió pequeña, ¿estás seguro? Y él respondió, sí, solo guíame. Las contracciones llegaron y él fue siguiendo cada indicación de ella con esa concentración de quien decidió que el miedo ya no iba a mandar. El tiempo pasó de una manera que ninguno de los dos habría podido medir, porque había allí una intensidad que volvía los minutos elásticos. Y entonces, cuando la noche estaba en su punto más profundo y silencioso, el llanto rasgó el aire del cuarto con esa fuerza de quien llegó al mundo decidido a ser escuchado. Javier había llegado. Carlos sostenía a su hijo en brazos con esas manos grandes que temblaban levemente y las lágrimas corrían por su rostro sin que hiciera el menor esfuerzo por contenerlas. Porque hay cosas que no necesitan contención, solo necesitan espacio para existir. La vida le había dado la oportunidad de ser padre otra vez y él había elegido estar allí. Había enfrentado el mayor miedo que llevaba dentro y se había mantenido en pie. Y dentro de ese pequeño y cálido envoltorio que lloraba con tanta convicción, estaba la prueba de que era posible amar de nuevo sin que el amor anterior se hiciera más pequeño. Meció al bebé con ese movimiento instintivo de padre, ese balanceo suave que el cuerpo sabe hacer antes de que la cabeza lo aprenda. Y caminó hasta Elena colocando al hijo en su regazo con una ternura que ella nunca olvidaría. Los miró a los dos con los ojos aún brillantes y dijo con una voz quebrada por la emoción, «Lo logramos, mi amor. Lo logramos». Elena lo miró por un largo momento a ese hombre que había enfrentado su propio miedo, y se había quedado y dijo con esa sonrisa que tenía perdón y amor y orgullo en la misma medida, «Lo lograste, Carlos, y estoy muy orgullosa de ti. Te amo y te perdono». Él se inclinó y la besó con esa suavidad de quien sabe que está tocando el comienzo de una vida nueva. El tiempo pasó y Javier creció rápido y se convirtió en la miniatura de su padre con los cabellos castaños y rizados y los ojos verdes de la madre. Una combinación que hacía sonreír de inmediato a cualquiera que lo viera. Andrés vino a visitar al sobrino con su esposa y la casa en la colina recibió por primera vez esa alegría de familia reunida que llena las habitaciones de una manera que ninguna decoración puede reemplazar. Cuando Javier cumplió 2 años, Carlos llevó a Elena a conocer la mansión de Santa Lucía, presentándola al mundo que había sido suyo durante tantos años. Y ella fue de la mano de él. Con esa dignidad natural de quien nunca necesitó un título para saber quién es. La casa de la colina había sido completamente reformada. Las habitaciones recibieron color y vida y los muebles que faltaban, y el cuadro de Sofía estaba colgado en la sala donde la luz de la mañana lo alcanzaba todos los días, guardando su lugar entre quienes vivían allí como ella siempre habría querido. Presente sin ser pérdida, amada sin ser ausencia. En una tarde tranquila, con el té humeando en las tazas y Javier dormido en el suelo entre los almohadones,
con esa paz absoluta de los niños de 2 años que se duermen donde el sueño los encuentra. Carlos miró el cuadro de su hija y dijo en voz baja, con esa voz que tenía nostalgia y gratitud en la misma medida: creo que Sofía está feliz ahora. Elena, que estaba sentada a su lado, tomó su mano con esa firmeza suave que era su marca y respondió con una certeza que venía de un lugar profundo: lo está, amor, porque su padre está feliz. Y entonces lo besó allí, en esa sala que había sido disputada y se había convertido en hogar, en esa casa que había llegado a ellos por la misma razón por la que ellos habían llegado el uno al otro. Carlos la miró y dijo con una sonrisa que tenía paz en cada detalle: te amo. Y ella respondió como había aprendido a responder, sin rodeos y sin prisa: yo también te amo. Se abrazaron y se quedaron allí mirando el fruto de su amor, dormir sereno y tranquilo.